Entonces, introducción. Entonces, ¿qué es lo que es un acueducto? ¿De qué se encarga un acueducto realmente? Un acueducto se encarga del suministro de agua potable. ¿Listo? Y la recolección de aguas residuales, ¿a quién se las dejamos? Se las dejamos al sistema de alcantarillados. Eso es en sí es una sola línea, es una sola rama, que es la recolección del agua y otra que es el suministro del agua y otra que es la recolección. En eso se enfrasca la parte hidráulica que vamos a ver nosotros en la carrera. Uno que es el suministro de agua potable y otro que es la recolección de las aguas residuales. Y para poder suministrar el agua potable, pues tenemos que tener un sistema de acueductos, y para poder recoger las aguas servidas o las aguas residuales, tenemos que tener un sistema de alcantarillado. Nosotros durante este semestre nos vamos a enfrascar en el sistema de acueductos, y en el semestre entrante ustedes se enfrascarán en el sistema de alcantarillados. ¿Para qué se diseña un acueducto? Un acueducto se diseña para muchas cosas. En primer lugar, para poder suministrar el agua potable a las comunidades, poder llevar el agua a cada una de las regiones de nuestro país. Y otra razón muy importante es para la reducción de altas tasas de morbilidad y mortalidad. Hay regiones donde el agua que llega no es apta para el consumo humano y puede generar muchas enfermedades. Entonces la idea es que hagamos un sistema de acueducto con los distintos parámetros o los distintos sistemas de desinfección, de tal manera que el agua que llega a cada una de nuestras comunidades sea un agua apta para el consumo humano, y de esta manera reducir la mortalidad en nuestras comunidades. Entonces, las obras necesarias que vamos a tener que realizar en nuestro sistema de acueductos son las siguientes. Tenemos que hablar de la captación. La captación es poder buscar cuál es la fuente de abastecimiento, a dónde tengo que ir, a dónde tengo que recoger esa agua. Ustedes como ingenieros civiles, como ingenieros ambientales, cuando tengan la oportunidad de diseñar un sistema de acueductos, usted lo primero que tienen que verificar es dónde está la fuente, de dónde usted va a traer el agua. Usted no se puede poner a diseñar un sistema de acueductos sin saber de dónde usted va a traer el recurso hídrico que necesita. Existen en Colombia muchos acueductos que están muy bonitos, muy bien realizados, pero no hay fuente de abastecimiento. Para no hablar tan largo, hay uno en Yopal. En Yopal, Casanare, hicieron un sistema de acueducto de extracción de agua subterránea, y resulta que el agua que ellos pretendían extraer, la subterránea, no era apta para el consumo humano. Y así le hicieran los procesos que le hicieran, esa agua no era apta para consumo. Entonces tenemos que fijarnos, antes de cualquier otra cosa, cuál es mi fuente, dónde voy a tener el sistema de captación. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener claro y presentes. Están los sistemas de purificación del agua, entonces ahí ya viene mucho la parte química, ya viene mucho la parte de ingeniería ambiental, los ingenieros ambientales que ven esa línea de profundización, que son las líneas de purificación del agua y plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento y todo lo demás. Están los sistemas de conducción. ¿Cuáles son los sistemas de conducción? Los sistemas de conducción son los que me permiten llevar el agua desde la fuente, llevarla hasta el desalenador. Esa línea no se llama conducción, esa línea se llama aducción, que yo lo decía en la clase anterior, que la aducción es el transporte de agua cruda, sin ningún tipo de tratamiento, desde la cámara de recolección o desde la captación. Todo eso lo vamos a ver paso a paso. Eso es un engranaje, desde la cámara de recolección, ¿hasta dónde? Hasta el desarenador. Esa es la aducción. Yo les decía en la clase anterior que la aducción usted la puede hacer con canales abiertos, puede abrir una zanja en el terreno y dejar que el agua fluya y llevarla de ese punto al otro. ¿Por qué lo puedo hacer así? Porque el agua no tiene hasta el momento no tiene ningún proceso. El agua va a lo natural. Entonces no necesito encerrarla como tal, enfrascarla. Después de que pase por el desarenador y que pase por las plantas de purificación, ahí ya viene el proceso de conducción. Y el proceso de conducción ese sí tiene que ir cerrado. ¿Por qué tiene que ir cerrado? Porque el agua ya pasó por un proceso de desinfección. El agua ya pasó por un proceso de descontaminación. Entonces, si yo lo dejo al aire libre, el agua se me puede volver a contaminar. Entonces, por lo tanto, es
recomendable que esa conducción, repito, no aducción, sino esa conducción, sí se ejecute en tubería a presión, tubería cerrada. ¿Listo? Y luego vienen los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento son los que me permiten, pues, la misma palabra lo dice, almacenar, recoger el agua y tenerla ahí almacenada para luego poderla pasar a las redes de distribución y poderla llevarla a cada una de las respectivas comunidades. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Está claro? Pregunten, por favor, ¿alguna duda? No, señor. Sí, No, señor, profe. Bueno. Por favor, si alguien está copiando o eso me dice. Recolección de aguas hervidas. Una compañera está pidiendo el link de la clase. No sé cómo se saca ese link. No tengo la más remota idea. Profe, dígale que ponga el correo y se puede invitar desde acá. Escríbale ahí, por favor, hágame el favor. Entonces, para la recolección de aguas hervidas tenemos que tener un proyecto, una red de recolectores, aquellos que me permitan recoger todas esas aguas hervidas. Tenemos que hacerle una serie de obras complementarias, tenemos que hacerle una planta de tratamiento. Nuestras aguas hervidas no tenemos que llevarlas directamente a la fuente, directamente a nuestros ríos, a nuestros lagos, a nuestras lagunas, sino la idea fundamental es que nuestras aguas hervidas tengan un respectivo proceso. Ese respectivo proceso o ese respectivo tratamiento pues tiene que pasar por las plantas de tratamiento y verter a un cuerpo de agua recolector. O sea, pasa por el tratamiento y una vez pase por ese tratamiento pues llevarlo a los respectivos recolectores. Eso es lo que tiene que ver con aguas hervidas. Esto es lo que se hace, esta es la imagen, digámoslo así de una otra manera. Esta es la imagen que tienen los sistemas de acueductos y Profe, y ¿puede volverla un momentico? ¿Puede volver la imagen un momentico? Listo. ¿Listo? Ya, listo. Por favor, ahorita no me escriban al interno porque me desconcentran. Después de clase les mando los links de WhatsApp y todo lo demás. Entonces estaba hablando que, mire, esto es lo que viene realmente, a grosso modo, lo que se hace. Mire, viene la fuente, en este caso es un río, o sea que en este caso es una captación superficial. Viene la captación, en la captación pues vamos a diseñar la bocatoma, vamos a diseñar el canal de aducción, la cámara de recolección, la rejilla, eso lo vamos a hacer en este punto, en la captación. Me va a tocar apagar esto, si no, no me van a dejar dictar clase. Entonces tengo la captación, en este punto, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la cámara, se me fue la idea. En este punto, donde viene donde hablamos de captación, vamos a diseñar una serie de obras hidráulicas. La primera que vamos a diseñar aquí es la bocatoma. ¿La bocatoma qué es? La bocatoma es el punto de recolección del agua. Viene la bocatoma. Tenemos que diseñar la cámara, el canal de aducción, que todo lo vamos a diseñar, no se preocupen que esto es a grosso modo, pero todo eso lo vamos a diseñar. Viene el canal de aducción. ¿Qué es el canal de aducción? Es la que me recoge el agua. Entonces está el río, está una rejilla, que es y ahí está la bocatoma, pasa el agua por la rejilla y otra cae. El agua que entra por la rejilla, que es la que vamos a recoger nosotros, ese canal se llama canal de aducción. Canal de aducción se llama él. Y él me la lleva a un sitio, a un elemento que se llama la cámara de recolección. Entonces ahí vamos a diseñar esa serie de obras hidráulicas. Déjenme a ver si aquí tengo un dibujo. Creo que aquí lo tengo.
Aquí está. Entonces, esto es la bocatoma. Toda esta parte hace el componente de la bocatoma. Esta es la rejilla. El agua viene en esta dirección. Una agua entra por la rejilla, otra sigue su camino. Y lo que está aquí debajo de la rejilla, se conoce como canal de aducción. Canal de aducción. Y aquí en este punto, aquí se llama la cámara de recolección. Esas son las obras hidráulicas que tenemos que hacer en ese punto. Ahí en la fuente. En este caso es una fuente superficial, o sea, en este caso vamos a hablar en el río. Entonces en el río vamos a tener ese conjunto de obras hidráulicas, que es la bocatoma, que todo esto se refiere a la bocatoma, la rejilla, que es la que vemos aquí. Debajo de la rejilla está el canal de aducción, y en este punto está la cámara de recolección. ¿Listo? Eso es lo que vamos a diseñar. Profe, qué pena, podría mostrarme nuevamente. Es que Fuente superficial, o sea que la fuente es el río, que esto que vemos acá es la bocatoma, todo este conjunto es la bocatoma. Aquí está, el agua viene en esta dirección, que una gran parte entra por la rejilla, otra gran parte sigue su camino, que debajo de la rejilla está el canal de aducción, y aquí está la cámara de recolección. Todo eso lo vamos a diseñar, todo eso lo vamos a diseñar, y de todo eso toca hacer planos, de todo esto. Entonces esta es la componente principal. Todo este conjunto de obras hidráulicas son las componentes principales para la captación de agua superficial, repito, captación de agua superficial, donde la fuente, ¿quién es? La fuente es un río. Nosotros por lo general como ingenieros civiles, ambientales, la fuente que vamos a buscar van a ser los ríos. Nosotros a la hora de diseñar un acueducto, la fuente que vamos a buscar van a ser los ríos, las quebradas, en fin, ahí nos vamos a enfrascar en ese concepto de que siempre van a ser ríos, pero también pueden ser lagos, lagunas y todo lo demás cuando estamos hablando de captación superficial. Entonces decíamos acá, entonces estaba hablando de la captación y le mostré toda esa cuestión. Luego viene pues el sistema de aducción, que es el que me lleva el agua desde la cámara de recolección, lo que les decía yo, esta flechita, la aducción, hasta el deserenador o las plantas de purificación, al tanque de almacenamiento y por último pues a la red de distribución, que es la población, el agua potable, a la red de distribución. Luego, ¿qué pasa? Viene el recolector de aguas hervidas, y aquí tenemos que tener una planta de tratamiento de aguas residuales para poder llevar nuevamente el agua a la fuente. ¿Listo? Y esas aguas hervidas pues tienen que tener, esas plantas de tratamiento pues también tienen que tener la parte de la industria, también tienen que ir a esas plantas, aunque las industrias tienen unas plantas de tratamiento mucho más especializadas, mucho más tecnificadas que las plantas de tratamiento comunes. ¿Qué es lo que creen ustedes? Una pregunta, por favor me responden. ¿Qué es lo que creen ustedes que contamina más el agua? Me explico. ¿Ustedes creen que lo que contamina más los ríos es las aguas residuales o creen que hay otros aspectos que sean mucho más contaminantes? Químicos, Sí, los químicos, los combustibles. las industrias, los combustibles, otros. Hay otros muchos más agresivos. Lixiviados también. Los lixiviados son agresivos también. Los lixiviados, ya saben que los lixiviados es el agua con que se lava la basura, llamémoslo así. Ese es
Eso es un lixiviado. Es el agua con que se lava la basura. Pero hay otro más agresivo. Los metales pesados. Detergentes. También, detergentes. Pero hay uno que es muy agresivo, que es el agua que sale de las curtiembres. Las curtiembres pues son las que trabajan los químicos, los cueros. Y toda esa cantidad de químicos con las que trabajan los cueros, esa agua es mucho más agresiva que los mismos lixiviados. Entonces, y todos esos químicos, toda esa cosa va directamente a la fuente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener nuestras plantas de tratamiento para cada una de esas industrias para que el agua no vaya a llegar totalmente contaminada, aunque tampoco va a llegar totalmente purificada, pero sí con un gran proceso que permita la reducción de la contaminación y poder llevarla directamente nuevamente a la fuente. ¿Estamos? Así, a grosso modo, es así como se comporta la recolección, que es la captación, y la entrega del agua directamente a la fuente. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Entonces, las enfermedades que más transmite o que más se encuentran en el agua debido a la contaminación, pues es el cólera, la disentería y la parálisis infantil. Esos son los que me generan, debido a las enfermedades del cólera y de todo lo demás, son los que me generan ese tipo de enfermedades. Vamos a hablar de las componentes de un acueducto. Entonces, las fuentes de un acueducto son las siguientes. Entonces está la fuente de abastecimiento. Cuando hablamos de fuente de abastecimiento nos referimos que esa fuente de abastecimiento puede ser superficial o subterránea, o puede ser las que vimos la clase anterior, que hablamos la clase anterior, desalinización, la producida por la lluvia, la producida por los glaciales, en fin, dependiendo donde estemos ubicados. Pero esas son nuestras fuentes de abastecimiento. O sea, son las fuentes que me van a permitir a mí poder recoger el agua para poder hacer luego el proceso, los demás procesos que vienen a continuación, para poder determinar el sistema del acueducto. Hablamos de obras de captación. Cuando hablamos de obra de captación fue la imagen que les acabé de mostrar. Cuando la captación es superficial, las obras de captación se llaman bocatomas. Repito, cuando la captación del agua es superficial, la obra de captación se llama una bocatoma. Ahorita vamos a ver cómo se llama cuando es subterránea. ¿Listo? Están las obras de conducción, que ya lo hablamos también hace un momento. Las obras de conducción son la aducción, que la aducción, vuelvo y repito, es el transporte desde la cámara de recolección hasta el desarenador o hasta las plantas de tratamiento, y está la conducción, que es el transporte desde la planta de tratamiento o desde el desarenador hasta los tanques de almacenamiento. Esas son las obras de conducción. Está el tratamiento del agua, que esas son o bien los desarenadores, que el desarenador se define como el primer paso para la desinfección, es el primer proceso realmente que tiene el agua en su proceso de desinfección, y están las plantas de tratamiento. Y está el almacenamiento, pues ya lo vimos también anteriormente, que son los tanques de almacenamiento, que luego me permiten poderlo llevar a la distribución, donde están las redes de distribución. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, profe, no, señor. Listo. Entonces las fuentes de abastecimiento ya sabemos que puede ser superficial o subterránea, ya lo hemos visto, ya lo he repetido varias veces. Y la recolección depende de factores como la localización, la calidad y la cantidad. Entonces muchas veces puede ser que yo encuentre una fuente de abastecimiento superficial, un pequeño riachuelo, una pequeña quebrada, pero resulta y pasa que esa fuente es muy poca para el caudal de diseño que yo necesito. Entonces me toca ir a buscar otra fuente paralela a la que ya encontré. En ese caso esa fuente puede ser otro riachuelo, otra quebrada, de tal manera que una me compense la otra,
Y si tengo 2 quebraditas, 2 riachuelos, pues ellos me van a compensar el caudal que yo necesito sin dejar de mano el caudal hidrológico, que es el caudal que necesita la fuente para poder seguir su vida normal. Yo no puedo ir a extraerle a una pequeña quebrada toda el agua y extraerla para el acueducto y dejar aguas abajo, se llama eso, seco. No, porque estaría deteriorando el medio ambiente. Y acuérdense que nosotros tenemos que hacer todas nuestras obras pensando en el medio ambiente y pensando en el futuro que le vamos a dar a nuestros hijos, nietos y familiares. Entonces nosotros no podemos llegar a ir a quitarle al riachuelo todo el caudal que él trae. Entonces, para eso están los cálculos que vamos a hacer. Entonces busco otra fuente de tal manera que las 2 me compensen y las 2 me puedan proporcionar el caudal que yo necesito. Una vez tenga yo esa fuente, entonces ya hago el abastecimiento. Puede ser que la calidad del agua de una fuente sea mala y de una fuente sea buena. Eso también es otro factor importante. Otro caso es la localización. Si la fuente está muy lejos y el transporte va a ser muy costoso y las pérdidas van a ser muy grandes, eso también me va a impedir de que esa fuente de abastecimiento sea la que yo necesito. Puede ser que existan momentos donde los sistemas de acueductos, la parte de la fuente de abastecimiento tenga que ser compartida, o sea, una parte superficial y otra parte subterránea. Entonces tengo que analizar ese factor también, esos componentes. Entonces eso es lo que tiene que ver con la parte de fuentes, que puede ser superficial o subterránea. Entonces las obras de captación, ya lo dijimos, cuando es captación superficial, la obra se llama boca toma. Entonces repito, cuando la captación es superficial, se llama boca toma. Y cuando es subterránea, se llaman pozos. Entonces cuando ustedes vayan a diseñar una captación superficial, ya saben que la fuente de captación, esa fuente se llama, o esa obra hidráulica se llama boca toma. Y cuando vayan a hacer subterránea, esa obra hidráulica que van a hacer para la captación subterránea, esa obra se llama pozos. Mucho cuidado con esos 2 conceptos. No es que me estén hablando que van a hacer captación superficial y entonces van a hacer un pozo, que eso es falso. Vamos a diseñar es una boca toma. O vayan a decir que van a hacer captación subterránea y van a diseñar una boca toma, no, ese se llama pozo. Entonces, obras para el transporte de agua, entonces ya depende del tipo de fluido. Entonces ya sabemos que aducción, ¿qué es la aducción? Es el transporte de agua cruda, es el transporte del agua sin ningún tratamiento, es agua totalmente extraída de la fuente tal cual como está, sin haber pasado por ningún proceso biológico o químico o cualquier tipo de proceso con el cual yo quiera desinfectarla o tratarla. Esa es la aducción. Y la conducción, ya sabemos que es el transporte de agua, pero transporte de agua tratada, ya que lleva un tipo de tratamiento. Puede ser simplemente el haber pasado por un desalenador o ya algo más sofisticado, que es haber pasado por una planta de tratamiento. Y dependiendo de la topografía y la distancia, tuberías o conductos a presión o por gravedad. Entonces, la topografía es la que me va a definir si el transporte del agua va a ser simplemente por gravedad. ¿Qué es simplemente por gravedad? Que yo tengo la cota más alta en un punto y la cota más baja en otro punto y el agua va a fluir simplemente por gravedad. Y ella es la que me va a definir si le meto simplemente tubería, le meto canales o en fin, otro tipo de elementos. Y lo otro es, la topografía me define si de pronto tengo que meterle sistemas de bombeo. O sea, si tengo que meterle, si el punto de captación está acá y resulta que yo la necesito acá. Como la necesito en un punto más alto, la línea de energía está más alta, en este punto tengo que meterle sistemas de bombeo. Yo les recomiendo en sus diseños, en su vida profesional, cuando estén haciendo las líneas de aducción, repito, las de aducción, que son las de transporte de agua cruda, traten que por favor de que sean por gravedad. Traten de que el sistema sea por gravedad y no se les vaya a complicar tanto la vida. No les vayan a meter sistemas de bombeo. ¿Claro hasta ahí, por favor? Sí, señor. Listo, avancemos.
Bueno, está el tratamiento de agua. Entonces el tratamiento de agua en la actualidad, ningún agua en su estado natural es apta para el consumo humano. O sea, todas tienen un grado de contaminación. Entonces a todas deberían de hacérseles los respectivos tratamientos, independientemente de que usted las esté extrayendo de un manantial. Todas tienen un pequeño grado de contaminación, así sea el más mínimo, pero tienen un grado de grado de contaminación. Y la mayoría de acueductos que tenemos en nuestro país por lo menos le hacen un tratamiento mínimo, que es de cloración. No sé si ustedes han visto a veces que en sus municipios o aquí mismo en Pamplona abren las llaves y el agua sale como leche, sale blanca. Es porque están haciendo el tratamiento de cloración y el cloro no ha asentado como tal. Entonces por eso es que se ve como blancuzca. Ese es un proceso de un tratamiento, ese es el tratamiento de cloración. ¿Listo? Listo. Almacenamiento. ¿Qué es el almacenamiento? Pues el almacenamiento es tener las reservas necesarias para poder garantizar el caudal que necesito para la respectiva distribución del agua. El caudal no siempre es constante. Hay ciudades donde los consumos son muy altos en ciertas horas de la mañana. ¿Cómo creen que es el consumo máximo y mínimo aquí en Pamplona? Me explico. ¿Cuáles creen que son las horas de mayor consumo de agua en Pamplona y cuáles son las de menor consumo de agua en Pamplona? O sea, ¿cuáles son los picos máximos, cuándo es el consumo máximo y cuándo son los consumos mínimos, o sea, los picos más bajitos? ¿En qué momento creen que son, o mejor dicho, en qué horarios creen que son esos picos? En la mañana, profe, es como el horario de mayor consumo. ¿Y a mediodía? Yo creería que en la mañana... Al mediodía. A mí me encanta dictar clases. A mí me encanta dictar clases de 6 de la mañana, porque el día me rinde. Entonces, a mí me encanta siempre que me dejen las materias a las 6 de la mañana. Profe, cuando estuvo eso de los cortes de agua, que estuvo en temporada seca, el acueducto allá, en Pamplona dijo que iba a hacer los cortes a unas horas específicas, ¿no? Pero basándose en eso, en el índice de mayor consumo y no sé qué. Entonces, pues siempre los quitaba como en el horario de la mañana, de 6 a 9, porque era como el horario de mayor consumo, y volvía y lo daba el servicio luego de esas horas. Entonces no sé si estaba en lo cierto, pero creo que era en la mañana, así de 6 a 9 de la mañana. Pues sí, puede ser que ese no es cierto, pero yo lo dudo mucho que sea esa hora. Yo creo que el consumo máximo en Pamplona va a estar como mediodía. Porque, vuelvo, repito, yo dicto clase a las 6 de la mañana y de 40 estudiantes yo veía que 10 se habían duchado. El resto llegaban con la cara sin bañarse. Uno lo veía así en clase de 6 de la mañana. Ojeras. Les veía uno los ojos y son los consumos más altos. Por eso es que el caudal no va a ser siempre constante en las redes de distribución. Como el caudal no va a ser constante en las redes de distribución porque los consumos no son los mismos a cualquier hora, entonces por eso es que tenemos que tener los tanques de almacenamiento. Porque los tanques de almacenamiento, ¿qué es lo que van a permitir? Que cuando el consumo sea muy grande en las horas pico, pues esos tanques me puedan garantizar de que el agua pueda llegar a cada uno de los hogares en esas respectivas horas de alto consumo. Eso es lo que me hacen los tanques de almacenamiento, regular esos caudales, permitir que el caudal que necesita la comunidad en los picos más altos pueda llegar a cada uno de ellos. Y luego hablamos de la distribución. La distribución pues vamos a hacer una serie de tuberías o redes de distribución, que es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro curso, que me permita transportar el agua desde los tanques de almacenamiento hasta cada uno de nuestros hogares, hasta cada uno de los hospitales, de las cárceles, de los colegios, de las universidades, porque no solamente el agua hay que llevarla hasta los hogares, hay que llevarla a todas las instituciones públicas, hay que llevarla ya la nombré. Cuando hablo de instituciones públicas
me refiero a colegios, universidades, iglesias, cárceles, batallones, a los hidrantes en caso tal de emergencia contra incendio y todo lo demás. Eso es lo que hace la red de distribución. Entonces aquí tenemos un pequeño bosquejo de la captación. Mira, captación y abastecimiento. Puede ser una presa, una represa, puede ser un pequeño río y todo lo demás. Luego esa agua llega por la conducción y empieza el tratamiento. Perdón. Cuando hablamos de ese tratamiento, ya les dije que ese tratamiento puede ser desarenadores. Miren, estos son desarenadores, estos son plantas de tratamiento como tal, y todo lo demás, todo lo que necesite. Luego va el transporte. Miren, el transporte viene aquí, el transporte a los tanques de almacenamiento. Aquí viene el control, o sea, viene la cantidad de líquido que yo voy a llevar a la distinta comunidad. Y por último, pues viene la red, viene la entrega, que es a la comunidad, a las industrias y a la comunidad como tal. En sí, eso es lo que es un sistema de acueductos, que es lo que nosotros vamos a diseñar durante el transcurso del semestre. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Bueno, entonces voy a hablar rápidamente de las fuentes de abastecimiento. Entonces tenemos una fuente de abastecimiento, tiene que caracterizarse por unos parámetros, unas condiciones. La principal es la disponibilidad de fuente de agua. O sea, la fuente de abastecimiento tiene que garantizarme que el caudal que yo necesito de diseño, así estemos en temporada seca, así estemos en el verano más grande, el caudal de diseño esté por debajo. Escuchen muy bien, que el caudal de diseño esté por debajo del caudal mínimo en la historia del río. Hay aforos, se supone que la empresa prestadora del servicio y las alcaldías y todo lo demás tienen aforos de tal manera que me identifican cuál es el caudal mínimo de la fuente en los periodos de verano. Entonces esa fuente me tiene que garantizar que mi caudal de diseño esté por debajo de ese caudal mínimo en la historia del río en su época de verano. Porque si ese caudal mínimo en la historia del río está por debajo de mi caudal de diseño, cuando vengan las épocas de verano, ¿qué va a pasar? Esa fuente no me va a garantizar que exista una real y entera distribución del fluido. O sea, es donde van a empezar a venir los racionamientos, es donde van a empezar a venir los cortes de agua y todos los problemas que se pueden presentar en épocas de verano. Entonces, lo primordial y lo general, y en particular, es garantizar que ese caudal de diseño que yo necesito para hacer mi acueducto esté por debajo del caudal mínimo en la historia del río en épocas de verano. Y de esa manera yo puedo garantizar que el fluido, así sea época de verano, el verano más grande que exista, garantizar el respectivo fluido a la comunidad. ¿Listo? Ese caudal de diseño y esa fuente de abastecimiento y todo lo demás depende del tamaño de la población. Pero es que nosotros tenemos que proyectar una población. Si nosotros estamos en el 2020 y vamos a diseñar un acueducto para el 2050, yo tengo que garantizar que tanto para el 2020 como para el 2050 el agua llegue a la población. Pero tengo que tener una población actual y una población futura. Y esa población futura, pues nosotros la vamos a determinar con nuestros respectivos métodos matemáticos para proyectar a qué población tengo que llevarle yo esa respectiva cantidad de fluido. Hablamos de caudal requerido. Cuando hablamos de caudal requerido, hablamos de caudal de diseño. Es el caudal mínimo con el cual tengo que llevar constantemente el fluido. Es un caudal necesario, pero ese caudal necesario yo no lo voy a tener en cuenta para hoy. O sea, sí me interesa para hoy 2020, pero realmente ese caudal de diseño lo necesito es para la población que yo proyecte para el 2050. Entonces el valor que yo necesito es el que yo proyecte en el año 2050. Ese valor es el que necesito, el que requiero para hacer mis diseños. Ese es el caudal requerido. Y otro factor importante son los recursos económicos.
O sea, con qué cuento y con qué contamos en nuestras comunidades para hacer un sistema de acueducto. Si lo que yo tengo realmente es lo necesario, lo indicado para hacer el sistema principal y los sistemas principales de un sistema de acueductos. ¿Listo? Entonces hablamos de sistemas primarios y sistemas principales. Pues los sistemas primarios son los pozos superficiales, los manantiales, las cisternas, de eso vamos a hablar constantemente. Nacimiento en ciénegas, galería de infiltración. Estos son los sistemas primarios que me pueden servir como fuente de abastecimiento. Todo este tipo de elementos. De ellos vamos a hablar uno a uno, pero más adelante, a medida que vayamos avanzando, vamos a hablar de ellos uno a uno. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los pozos superficiales. Los pozos superficiales, pues esos tienen características que ellos se pueden excavar manualmente, se puede hacer con barreno manual, no es mayor a 20 metros y es un acuífero artesiano. ¿Qué es un acuífero artesiano? Un acuífero artesiano es que está muy cerca a la superficie, que a veces el mismo acuífero está lleno, tan cargado de agua, que el mismo acuífero empieza a brotar el agua. Eso es lo que se conoce como un acuífero artesiano. Eso es un acuífero artesiano. Entonces los pozos superficiales es simplemente hacer una excavación superficial manualmente. No necesariamente tiene que ser con maquinaria grande para hacer los tubos de perforación y todo lo demás. No, simplemente puede ser manual y eso es lo que conocemos como pozos superficiales. Yo tengo una presentación mucho más bonita, más elegante de esta. Tengo que buscarla para hablarle de los manantiales, de las cisternas y todo lo demás. Por favor, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Por favor. Profe, ¿podría volverla a la de los pozos superficiales? Es que me faltó copiar algo. ¿A esa? Profe, ¿qué vendría siendo entonces un pozo superficial? ¿Un método de captación o...? Sí, una manera de captar el agua superficialmente. O sea, simplemente hacer un pozo manual. Esos pozos los hacen, por ejemplo, en La Guajira. En La Guajira hacen muchos pozos de esos y sacan el agua a punta de baldados. Lo mismo lo hacen en los llanos. Profe, ¿Sí? Pero también, o sea, eso también dependiendo del terreno va la cantidad de metros, porque por ejemplo, aquí el pozo que está aquí más o menos tiene como una 30 y pico de metros. El agua se encuentra más o menos a esa profundidad. Sí, depende de muchos factores, depende de la localización, depende del terreno, del material, depende muchas veces del clima. El profe no es el mismo que hacen con bombeo, que hacen un pozo y la sacan bombeada de puntillo. Lo pueden sacar a punta de bombas o lo pueden sacar a punta de baldes, dependiendo la cuestión económica, dependiendo la localización. Pero lo primordial sería abrirlo y por sistemas de bombeo sacarla. Pero cuando hablamos ya de sistemas de bombeo, ya hablamos de algo muy sofisticado. Ya hablamos de pozos como tal, y ya no serían tan superficiales, sino ya serían diseños subterráneos. Y ahí ya le metemos sistemas de bombeo y todo lo demás para poder extraer el agua. Pero, bueno, repito, yo los he visto en La Guajira, los he visto en los llanos. Son pozos no muy profundos y la extracción se hace manual. La extracción la hacen con baldes. No necesariamente esa agua es muy apta para el consumo humano. Tiene que tener una serie de tratamiento y hervirla y todo lo demás. Hay unos pozos que el agua solamente sirve para uso doméstico, para baños, para lavar ropa, para lavar pisos, carros y todo lo demás, pero no necesariamente muchas de las veces me sirve para consumo humano. Entonces tenemos una malla fina. Esa malla fina lo que permite es que los finos, los gruesos, llamémoslo más bien, que llegan ahí al canal, queden ahí represados y no pasen a la cisterna.
tenemos el canal, el agua entra, esta es la cisterna, tenemos lo que hablamos la clase anterior, los purificadores de agua que tenemos en nuestras casas, que tienen una serie de elementos, de partículas que permiten que queden atrapados ahí los elementos contaminantes. Aquí hablamos de arena, de la grava y todo lo demás, y el agua entra a esta cámara, llamémoslo así, a este tanque de almacenamiento, y luego el agua es extraída por medio de bombas, por medio de succión. Por medio de bombas es extraída el agua. Ese es el mecanismo de captación de agua, que es el de cisternas. Ahora hablemos de los nacimientos en las ciénagas, es otra manera de la extracción de agua para el consumo humano. Tenemos terrenos pantanosos, debido al nivel freático en agua se mantiene muy superficial. Entonces, cuando el nivel freático del agua es muy alto, cuando el nivel del agua es muy alto, ella trata de aflorar, de salir a la superficie, y es donde se convierten y se construyen los terrenos pantanosos. Es como cuando usted va por el campo y usted va pisando y siente que sus pies se le hunden, esos son terrenos pantanosos. Estoy mirando aquí una configuración que me escribieron, pero no está la para poderlos escuchar. En las ciénagas hablamos de los terrenos que son terrenos pantanosos. Debido al nivel freático en aguas se mantiene muy superficial, entonces el nivel freático es muy alto. Cuando el nivel freático en los terrenos es muy alto, que saben que el nivel freático es el nivel del agua en el terreno, son muy altos, entonces el terreno se vuelve pantanoso. Entonces yo les hablaba por eso de que uno en el campo, cuando está uno en el campo, bueno, también en la ciudad se puede encontrar que uno va caminando y siente que los pies se hunden y se ven como charcos. Es realmente porque el nivel freático del agua está muy elevado, está muy alto. Y al estar muy alto se vuelven en terrenos muy pantanosos. Entonces, ¿cómo yo puedo extraer esa agua? ¿Cómo yo la puedo captar? Esa agua se puede captar por zanjas, espinas de pescado rellenas de gravilla. No sé si ustedes vieron cuando hicieron la cancha de la Universidad de Pamplona, que el agua que llegaba a la cancha se extrajo por el concepto de espina de pescado. ¿Sí habían escuchado ese concepto de espina de pescado? Ese se utiliza mucho en campos de fútbol, en campos de béisbol, en ese tipo de escenario, en parques, se utiliza mucho la espina de pescado. Esta es la espina de pescado, mirenla acá. Está la tubería, están las zanjas y está un tanque de almacenamiento. Esta tubería, por lo general, esta tubería está picada, lo mismo que estas zanjas. La tubería está picada, pero está la tubería totalmente envuelta en geomallas, geosintéticos, que me permiten que el agua pueda filtrar, y llegue a la tubería y esta llega a un tanque de almacenamiento. Ese se utiliza mucho en ingeniería, este sistema para recoger agua. Cuando se está hasta en construcción y el nivel freático del terreno es muy alto y se hacen zapatas, también se acostumbra, aunque no muchas veces lo hacen, pero sí lo he visto que lo hacen este mecanismo para extraer el agua, para extraer el nivel freático del terreno. Hacen este tipo de mecanismos, este tipo de obras de recolección de agua. Pero vuelvo y les repito, este mecanismo se utiliza mucho, pero en el sistema de recolección de agua de campos de fútbol, escenarios deportivos, ahí es donde se utiliza realmente para hacer el drenaje. Cuando ustedes entran a un campo de fútbol, a una cancha, y ha llovido, y el terreno está pantanoso, es porque no tiene un buen drenaje. No hay un sistema de drenaje que me permita que el agua pueda salir fácilmente.
Galería de infiltración. La galería de infiltración tiene más o menos las mismas características. El nivel freático está elevado, el nivel freático está alto. Todo lo que se crean son galerías de infiltración, que esa puede ser superficial o profunda, y tiene algo muy parecido a las ciénagas. El nivel freático es muy alto. Intersectación de agua subterránea que fluye hacia un río o lago. Entonces el agua está subterránea, pero va en camino hacia los ríos, hacia los lagos, y lo que hago es retenerla. Entonces lo que hago es retenerla, la retengo con una galería de infiltración. Copien hasta ahí por favor y me avisan para mostrarles el gráfico. Porque ella dice que es superficial, que es similar a la ciénaga, profe. Porque los niveles freáticos están muy altos. Están muy altos, pero la ciénaga yo lo voy a sacar directamente. El agua está como emposada en la ciénaga. En cambio, en la galería de infiltración, el agua sí va fluyendo, va corriendo hacia los ríos, hacia los lagos, hacia las lagunas. El agua va fluyendo. Y lo que hago yo es como retenerla, como ponerle una trampa antes de que lleguen a los ríos, a los lagos, a las lagunas. La pongo una trampa y la capto. Eso es lo que hago en la galería de infiltración. No permito que llegue al río, sino que una vez la capto antes de que llegue. Y el dibujo es este, mire. El nivel freático es alto, el agua viene fluyendo, el agua va fluyendo hacia los ríos, hacia los lagos, hacia las lagunas, y lo que yo hago es ponerle una trampa al agua para poderla recolectar. Y como pues la misma cosa como les decía anterior, como todas. Va el tubo va picado, va la geomalla, va el sintético, van las arenas, las gravas y todo lo demás que permita que el agua fluya y entre a la tubería y la pueda captar. Este mismo sistema se hace cuando ustedes vayan a hacer estos muros de contención en ingeniería civil. Ustedes a la pata del muro tienen que ponerle un drenaje, porque el agua fluye por todos lados, el agua no va a parar. Entonces uno lo que hace antes de montar el muro, lo que hace uno es ponerle un sistema de drenaje del muro, de tal manera que el agua no me lo vaya a afectar, y se hace similarmente a esto. Se hace un sistema similar a este. El tubo se envuelve, están las arenas, las gravas, lo demás, y debajo del muro, no, perdón, a un costado del muro, a un lado, perdón, y se diseña de esta manera. Y así también se diseña para sacar el agua, lo que es el concepto de galería de infiltración. Profe, ¿la puede dejar un poquito en la foto, por favor? Qué pena, gracias. Tranquila, listo. Ya, profe, gracias. Bueno, hablamos de los sistemas principales. La idea es que los sistemas principales de abastecimiento de agua pues me puedan abastecer a poblaciones pequeñas, pero estructuradas. Entonces, ahí es donde utilizamos los sistemas que ubicamos de ver anteriormente, la galería de infiltración, las ciénagas, las espinas de pescado, todo eso son mecanismos para extraer agua, pero para comunidades estructuradas, o sea, me refiero para pueblos pequeños, para caseríos también se puede realizar este tipo de captación, y la idea es que esta captación sea por gravedad, o sea, que no tenga mucha necesidad de meterle sistemas de bombeo, pero por lo general a los pozos tengo que meterle sistemas de bombeo, pero lo malo de los sistemas de bombeo es que los sistemas de bombeo salen un poco costosos, y al salir un poco costosos pues ya la cosa más se me complica un poco más, pero la idea es que sea bien por gravedad, o sea, que el agua la pueda yo extraer y fluya fácilmente sin necesidad de meterle sistemas de bombeo. ¿Listo? Esta es la idea que sea por gravedad, que tenga mi bocatoma, que tenga mi desalenador, mis líneas de conducción, mis tanques de almacenamiento, mis plantas de purificación y la red de distribución. Este es el mecanismo que se utiliza para un sistema de captación y distribución del fluido, pero por medio de gravedad.
que no tenga necesidad de meterle ningún tipo de sistemas. Esta es por gravedad. Entonces, lo repito, está la bocatoma, está el desalinador, está la conducción a superficie libre, está el tanque de almacenamiento, están las plantas de purificación y las pasamos a las redes de distribución para que puedan llegar a la comunidad. Y aquí sí ya son conducciones forzadas. Aquí sí ya tengo que meterle, sistemas de bombeo, de tal manera que el agua pueda llegar hasta este punto. Puede ser que llegue por los niveles, pero como hay pérdidas y todo lo demás, entonces por lo general a estos tengo que meterle sistemas de bombeo. Y lo mismo, tengo la bocatoma, tengo el desalinador, tengo una conducción forzada para poder llegar de este punto a este punto, tengo los tanques de almacenamiento, las plantas de purificación o simplemente un grado de purificación que es con la cloración, y de ahí pasarlo nuevamente a las redes de distribución. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Cuando hablamos de volumen del agua, depende de muchos factores. Cuando hablamos de volumen del agua es para la cantidad que necesito para satisfacer las necesidades de la comunidad. Entonces tenemos que hablar del periodo de diseño. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. El periodo de diseño es a qué tiempo voy a diseñar yo la estructura. No necesariamente cuando hablamos de periodo de diseño de 25 o 30 años quiere decir que la estructura solamente va a tener ese periodo de diseño de 25 y ya no va a servir, no. Uno diseña para un periodo, pero ese periodo de diseño puede crecer a medida que pasa el tiempo, porque yo las obras las puedo adecuar, las puedo modificar. ¿Listo? Hablamos de la población de diseño, o sea, qué cantidad de habitantes yo voy a tener que garantizarles el suministro del agua a ese periodo de diseño. O sea, cuántos habitantes voy a tener y a ellos tengo que garantizarles yo el consumo de agua. Está el área de diseño. Cuando hablamos del área de diseño me refiero a toda la parte de la cuenca y todos los componentes que van a ser parte del diseño de mi acueducto. Hablamos de la hidrología de diseño. Entonces tenemos que encontrar las curvas IDF, las curvas PDF, mirar cómo es la composición hidrológica de mi cuenca o de la fuente de abastecimiento. Tengo que tener en cuenta los usos del agua. Cuando hablamos de los usos del agua, no solamente nosotros gastamos agua en nuestro aseo personal y en lavar ropa y en los alimentos, no. Existen mucho más cantidades de uso de agua que nosotros tenemos que tener presentes a la hora de hacer nuestro diseño de nuestro acueducto. Y también tenemos que tener lo más importante, que es la inversión de capital. ¿Cuánto nos puede llegar a costar nuestros sistemas de abastecimiento de agua potable? ¿Listo? Vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces vamos a hablar del periodo de diseño. ¿Puedo avanzar? Señor. Listo. Entonces hablamos del periodo de diseño. Entonces los factores determinantes para el periodo de diseño son los siguientes. Entonces hablamos de la vida útil de las estructuras. Todas las estructuras en ingeniería tienen vida útil. Un puente tiene vida útil, un edificio tiene vida útil, una carretera tiene vida útil. El hecho de que hablemos del concepto de vida útil, luego repito, no significa que cumpla esa y ya no sirva nuestra estructura. Por ejemplo, que la vía tenga una vida útil de 30 años. No significa que después de los 30 años ya no sirva más la vía, no. Lo que hay que hacerle son una serie de adecuaciones para que ella pueda tener su progresividad, o sea, pueda seguir existiendo. Lo mismo sucede con los acueductos, con los puentes, con los alcantarillados. Por ejemplo, un alcantarillado tiene una vida útil de 30, 40 años y luego no significa que haya colapsado el alcantarillado, sino que hay que hacerle un mantenimiento. ¿Y cuál es el mantenimiento que se le hace? Pues se le cambian la tubería. Ya la tubería, si era una tubería, por ejemplo, las tuberías hoy en día que se le cambian eran se me olvidó cómo se llama ese material. La tubería vieja de los alcantarillados, esa es esto. No era Beto Cemento, profe. De Gresca. Tubería de Gres. Esa tubería de Gres ya está mandada a recoger para alcantarillado. Entonces lo que se hace es que ya cumplió la vida útil del alcantarillado y se le cambia por las que hoy estamos trabajando.
Entonces, dice ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción del proyecto. Entonces, esa es la idea, que a medida que pasa el tiempo, pues tiene una vida útil, pero esta se le puede modificar, se puede ampliar. Por ejemplo, una vía puede ser que tenga ciertos metros de ancho, pero con el paso del tiempo y debido a que las poblaciones van creciendo, el tráfico de vehículos va creciendo y todo lo demás, la vía se puede ampliar. Cambios en el desarrollo social y económico de la población. Entonces, hay poblaciones que, por ejemplo, en el caso nuestro de Pamplona, en el caso nuestro de Pamplona, hace 60 años, antes de que estudiara en la Universidad de Pamplona, pues nuestra economía era más sencilla, era más, digamos de una otra manera, más quieta. No había tanto movimiento cuando empezó a llegar la universidad, y más cuando empezó a expandirse la universidad. Entonces ya hay un desarrollo socioeconómico que cambia la población. Entonces al cambiar la población, pues tienen que cambiar nuestras estructuras. Yo me imagino que la persona que diseñó y construyó el acueducto de Pamplona, hace no sé cuánto pueda tener, no pensó en el crecimiento que iba a tener el municipio debido al auge de la universidad. Entonces, todos los factores hacen que nuestras obras cambien, que nuestras obras hayan que hacerle distintas adecuaciones de tal manera que se puedan encajar a lo que necesita la comunidad. Comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no están funcionando con toda su capacidad. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos que hacerle variaciones a nuestras obras. Por ejemplo, vuelvo y hago el ejemplo de Pamplona. Pamplona no contaba que la universidad creciera de la manera que lo ha hecho. Entonces, ya nuestras fuentes de abastecimiento puede ser que no sean suficientes. Entonces, como ya no son suficientes debido a la alta población y alta población flotante, porque ustedes vienen y estudian 4 meses y se van 2 y vuelven 4, esas son poblaciones flotantes, pero resulta que cuando ustedes están acá en el municipio, pues tienen que, el acueducto tiene que garantizarles el suministro. Entonces ya hay cambios en la parte hidráulica, ya hay cambios en la parte hídrica, que tenemos que de pronto buscar alternativas o nuevas fuentes de abastecimiento, de tal manera que le permitan a la empresa prestadora del servicio garantizarnos el suministro constantemente. Entonces esos son factores que determinan el periodo de diseño para la construcción de un acueducto. ¿Puedo avanzar? Sí, señor. Sí, profe. Señor. Estos son los periodos típicos de algunas obras. Para presas grandes y conducciones está entre 25 a 50 años. Este valor es muy variable para las presas. Cuando una presa se construye, ya tiene muchos años para su construcción, pero resulta que hay un fenómeno en nuestras fuentes hídricas y más en cuencas de alta montaña que se llaman los sedimentos. Las presas y las represas, ellas colapsan con el paso del tiempo debido a la gran cantidad de sedimentos que arrastran nuestros ríos y quedan represados, llamémoslo así, o enfrascados en nuestras represas. Las represas llegan a un punto donde ya no genera, si es para una fuente eléctrica, llega a un punto donde ya no se puede generar más energía, porque ya han colapsado la altura de la presa para poder ejercer energía, debido a la gran cantidad de sedimentos. Y más en nuestro país, donde las cuencas, de la gran mayoría de nuestras cuencas, son cuencas de alta montaña. O sea, la cantidad de arrastre de sedimentos que van a traer nuestros ríos es muy alta. En eso hay proyectos de investigación, en eso hay temas para doctorado en hidráulica, en transporte de sedimentos. ¿Cómo poderlos controlar? ¿Cómo poder controlar los sedimentos de tal manera que no lleguen a las presas y las represas? Pero es realmente complicado, muy, muy complicado. Entonces las obras colapsan. Tenemos pozos, sistemas de distribución, plantas de purificación de aguas y plantas de tratamiento de aguas residuales que pueden estar entre Profe, 20 ¿y cómo queda una presa cuando, pues bueno, los sedimentos hacen que colapse la presa o bueno, la obra? Queda ahí, queda el agua represada pero sin funcionamiento. Entonces se abren las compuertas y todo lo demás que tenga que abrirse para que el agua pueda fluir, pero queda para nada, queda
inservible, porque ya O los sea, queda niveles, solo la obra y ya. queda solamente la Pero, obra ya, porque la obra no ok, se ok. puede, la obra no se puede destruir, porque destruir una presa, una represa, lo que inunda y lo que destruye aguas abajo va a ser muy grande, pueblos enteros, regiones enteras. Entonces ella colapsa y ya quedó a nada, porque extraerle los sedimentos es preferiblemente construir 10, 20 presas más en otros sitios que ponerse a sacar los sedimentos. Eso es muy costoso, muy costoso. En Colombia realmente hay poquitas zonas del país donde se extraen los sedimentos. Una de esas zonas es en Puerto Colombia, donde desemboca el río Magdalena. En Puerto Colombia llega muchísima cantidad de sedimentos a Puerto Colombia. Y Puerto Colombia es donde llegan los barcos y todo lo demás. No sé si han visto noticias que hay muchas veces que los buques quedan ahí, eh, ¿cómo se llama eso? Cuando quedan ahí fuera de atracados, Encallados. encallados. Entonces es debido a la gran cantidad de sedimentos. Entonces esa parte sí la sacan los sedimentos, porque los necesitan constantemente, entonces constantemente están sacando toda esa cantidad de sedimentos. Pero para sacárselos a una presa, a una represa es muy costoso y prácticamente imposible, porque imaginen las alturas de las presas y las represas, de las centrales hidroeléctricas. ¿Cómo hago para sacarle los sedimentos? Prácticamente imposible. Están las tuberías con diámetros mayores de 12 pulgadas, su vida útil está entre 20 a 25 años, y los alcantarillados que están entre 40 y 45 años. Esos son los periodos típicos de algunas obras. Ahora vamos a hablar de la población de diseño. La población de diseño es la proyección a la cual nos vamos a ir, es la población a la cual vamos a garantizarle el suministro del agua. Yo hoy empiezo a hacer el diseño del acueducto, pero yo tengo que fijarme es a qué periodo voy a diseñar ese acueducto y poder proyectar cuál es la población que necesito para esa época de diseño. Entonces, si yo tengo hoy 10.000 habitantes, hoy y voy a diseñar a 30 años, tengo que tener en cuenta cuál es la población que voy a tener dentro de 30 años. Porque yo a partir de hoy, del momento que empiece a diseñar, tengo que garantizar que el agua que voy a extraer pueda llegar dentro de 30 años el mismo caudal y pueda garantizar el consumo a toda la comunidad. La población de diseño tiene varios factores. Vamos a ver si encuentro otra lámina más chévere. No. Bueno. Entonces, la población de diseño les venía diciendo que es a la cual yo tengo que garantizarle el consumo del fluido para ese periodo de diseño. La población servida por el sistema de abastecimiento de agua es el principal parámetro en el diseño de un sistema de acueductos. ¿Y por qué es el principal parámetro? Porque yo diseño un acueducto es para garantizarle a la población que le llegue el fluido, que le llegue el líquido. Entonces va a ser mi primer parámetro y es el más importante. El más importante. Porque yo es que saco con tener fuente, pero no tengo población aquí a llevarle. No tengo que saber cuál es la población para poderle llevarle el respectivo fluido. Ya que precisamente los acueductos se diseñan para solucionar los problemas de saneamiento básico de las diferentes comunidades humanas. Así de sencillo. Entonces, pero tengo que tener en cuenta cuál va a ser mi población de diseño. El tamaño de un sistema de abastecimiento es proporcional a la población servida. Entonces, tengo que tener en cuenta eso, que el tamaño va directamente proporcional a la población a la cual yo le vaya a llevar el suministro. La población para la cual se va a diseñar el sistema de abastecimiento no es la actual, y dependiendo de la dinámica poblacional, a través del tiempo obtenemos la población de diseño. Entonces ya saben, hoy tengo 10.000 habitantes, pero no me interesan los 10.000 habitantes, pero realmente la población que me interesa para poder diseñar es la población futura, es la población a la cual yo tengo que llevarle el suministro del agua. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Listo. El crecimiento de una comunidad humana
es función de factores económicos, sociales, culturales e industriales. Entonces, debido a estos 4 factores, al factor económico, al social, al cultural y al industrial, es que crece la población. ¿Cómo creen que es el crecimiento de la población con respecto a la economía? ¿A mayor capital, mayor crecimiento poblacional o a menor capital, menor crecimiento poblacional? ¿Qué es directamente proporcional? ¿Me dice el compañero? No, al revés. Es inversamente proporcional. ¿Dónde hay más crecimiento? En las poblaciones económicamente más bajas. No hay televisor. ¿Qué va a hacer? Pare de contar. Entonces, a menor Por eso era crecimiento... que los abuelitos tenían tantos hijos. Perdón. Por eso era que los abuelitos de nosotros tenían A ver, una familia de estrato 5 o 6, a ver si tiene más de 2 hijos. No los tiene. No los tienen. Pero vaya a ver una familia de estrato 1 y 2. O vaya al campo. O nuestros abuelos. Familias de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Aquí hay una familia en Pamplona que tiene hijos. Entonces, a menor crecimiento económico, mayor el crecimiento poblacional. Entonces, cuando uno va a diseñar para comunidades muy pobres, la población futura va a ser mucho más grande que para una población económicamente estable o muy bien económicamente. Están los factores sociales. Cuando hablamos de factores sociales nos referimos a como el desarrollo de la comunidad y todo lo demás. Están los factores culturales. Tengo que tenerlos en cuenta. Hay comunidades en Colombia y en el mundo que no quieren un sistema de acueducto, no quieren un sistema de alcantarillado porque la cultura no se los permite, porque así se acostumbraron a vivir. Hay regiones en el Amazonas donde no permiten que vaya a haber un sistema de acueductos, porque ellos se han acostumbrado, esas comunidades se han acostumbrado a vivir extrayendo el agua ellos mismos de los ríos, de las fuentes que encuentren cercanas. Entonces su cultura no les permite que vayan a crear un sistema de acueductos, porque para ellos eso sería como si entrara la mano de nosotros a destruir su comunidad, su cultura. Y están los industriales. ¿Cómo creen que es el industrial? No, pues esa sí es más fácil. Donde hay más industrias en un municipio, pues va a haber mucho más consumo de agua, a un municipio donde hay poco desarrollo industrial. Entonces, un sistema de abastecimiento de agua propicia las condiciones para el desarrollo de la comunidad servida. Entonces, dependiendo el sistema de abastecimiento, pues van a venir los cambios que necesite la comunidad, de una u otra manera. Determinar la población de diseño es una tarea complicada para el ingeniero diseñador. O sea, ese es uno, por eso me encaminé tanto en que me buscaran la información para empezar a diseñar y a buscar la población futura, porque yo no me puedo escachar en la población futura mucho. Cuando yo hablo de mucho, yo me refiero que si la población futura hoy es de 10.000 y resulta que dentro de 30 años va a ser de 15.000, entonces tengo que garantizar que va a llegar a 15.000, pero resulta que si yo me escacho en la población, digo que la población hoy es 10.000 y que dentro de 15 va a ser 11.000, yo ya me estoy escachando en 4.000 personas para mi periodo de ¿qué? Para mi periodo de diseño. Profe, ¿bajo qué parámetros se miden esos crecimientos poblacionales? O sea, digamos, esa información del DANE, ¿sí es 100% confiable? Digamos, No, pues yo sé que esos son datos estadísticos, ¿no? Pero digamos, no es que sea ciencia cierta, digamos, 100% seguro, ¿verdad? no es 100% seguro. Y menos aquí en Colombia que han hecho cualquier cantidad de censos y a mí nunca me han censado. No sé dónde salen esos datos, soy diseñador. Por la información demográfica necesaria, factores difíciles de incluir en los cálculos de población, como son el aumento de la tasa de natalidad y disminución de la tasa de mortalidad de la población,
De esta manera la predicción de la población se hace cada vez más compleja. O sea, no es simplemente mirar los datos que me da el DANE, es poder identificar otra serie o otro tipo de factores que me puedan garantizar que la población que yo empecé a tratar hoy es la que es y la que había anteriormente, para poder empezar de esa manera a proyectar. ¿Listo? Entonces miremos otras fuentes. Miren. Las fuentes de información demográfica en Colombia son las siguientes. El DANE, que es la que todo el mundo se guía. Está el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es el DANE. Anuarios estadísticos de cada departamento. Entonces hay departamentos que tienen anuarios. ¿Qué son los anuarios? Los anuarios son los que van a poder identificar qué tantas personas nacen en un municipio, qué tantas personas mueren, qué tantas personas hay en un municipio, en un casco urbano para un año, y lo van llevando así sucesivamente en cada uno de los respectivos años. Esa información por general lo tienen las alcaldías, en pequeños pueblos, en pequeños municipios, más o menos saben cuál es la población que existe, y anualmente van determinando qué tanta población hay. En pueblos pequeños, que pueden decir, no, es que fulanito de tal se murió, fulanito de tal tuvo un bebé, y así sucesivamente van recopilando esa información. El servicio seccional de salud. Los servicios seccionales de salud, pues ellos sí me pueden decir, mire, este año murieron tantas personas y nacieron tantas personas. Y si la población era tanta, o sea que este año o creció o disminuyó en tantas personas, así sucesivamente. Están las acciones comunales para comunidades rurales, son para caseríos, lo mismo, van teniendo la información de las personas que nacen y que mueren y van llevando ese respectivo control. Y por lo general, en las comisiones municipales de planeación, ahí está la información de qué tanto va creciendo la población. No es que sea exacta, no es que ya es que habían 2.324 personas y ahora van a haber 2.300 algo, no. Son aproximaciones, no es que sea un número totalmente cierto y totalmente exacto, pero que sí me va a servir a mí para poder hacer la respectiva proyección. ¿Estamos claros? Segundo, criterios básicos de diseño. Entonces, criterios básicos de diseño, ya hablamos del periodo de diseño. Entonces, para realizar el diseño de un sistema de abastecimiento de agua es necesario considerar la vida útil del sistema, ya hablamos de eso. El periodo de diseño para cualquier obra de ingeniería es el número de años en los cuales una obra debe prestar de manera eficiente el servicio para lo cual fue diseñada. Ese es nuestro periodo de diseño, que ya hablamos de él. Para la determinación del tiempo en el cual el sistema será 100% eficiente, debemos tener presente una serie de variables que se deben evaluar para obtener un proyecto económicamente viable. Entonces, esos son los factores que tenemos que tener. Ya sabemos que el primero es el periodo de diseño. Pero el periodo de diseño ya habíamos hablado anteriormente, que es mirar para qué años voy a diseñar. Y eso depende de muchos factores. Eso se llama el nivel de complejidad del diseño, que eso lo van a leer ustedes en la RAS. Ya ahorita, más tarde les digo, les escribo qué capítulos tienen que ya ir leyendo de la RAS, que es la que habla necesariamente habla de eso, de nivel de complejidad. Ahorita les digo dónde leen esos términos. Ya hablamos de estos. Esta ya es una diapositiva organizada, pero es la misma que les mostré anteriormente, de periodos más o menos de diseño que tenemos en Colombia. Ya hablamos de la población de diseño. Ahora vamos a hablar de los cálculos y estimación de la población. Entonces vamos para el capítulo 3. Entonces ya hablamos de población de diseño y de periodo de diseño. Ahora vamos a hablar de los cálculos y estimaciones de la población de diseño. ¿Cuáles son los cálculos que tenemos que realizar? ¿Cuáles son los cálculos que tenemos que hacer? No voy a tener mucho en esto, ya sé, los cálculos y estimación de la población, pero vamos a utilizar, aquí en nuestro curso vamos a utilizar 4 métodos, que es el método lineal, que es el método geométrico, que es el método logarítmico, y aquí es el método de Wappus. Hay uno quinto que es un método comparativo, pero ese no lo vamos a utilizar, casi no se utiliza. Por lo general, repito, se utiliza el método lineal, el método geométrico, el método logarítmico y el método de Wappus. Son 4 métodos que van a permitir a mí
estimar el crecimiento poblacional. Y al final yo escojo los 4 y dependiendo del nivel de complejidad y determino la población de diseño. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profesor. Listo. Arranquemos a sacar no me voy a detener en esto. Esto ya lo he hablado de la población, los censos y todo lo demás. Ustedes van a leer sobre el nivel de complejidad. Ya les digo dónde está en la RAS, en qué capítulo de la RAS es. Una pregunta, o sea, para eso también no sé cómo encontrarlo. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Profe, su merced nos compartió las diapositivas, ¿cierto? Es que las estuve buscando y no las encontré, no sé cómo encontrarlas. No, yo no he compartido nada. Yo les voy a compartir el libro y esto. Las diapositivas no. Les voy a compartir. Ok. Les comparto Listo, la RAS. profe. Dependiendo del nivel de complejidad, pues vamos a aplicar alguno de estos métodos. Pero vamos a aplicar en nuestro curso, vamos a aplicar los 4 métodos. Vamos a aplicar el método lineal, vuelvo y repito, los que están copiando, los métodos que se utilizan para la determinación del crecimiento poblacional en diseños de acueductos son método lineal, método geométrico, método logarítmico y WAPUS. WAPUS, como suena, WAPPUS, WAPUS. Esos son los 4 métodos que vamos a utilizar para determinar el crecimiento poblacional. ¿Listo? ¿Puedo cambiar la diapositiva para arrancar con cada uno de los métodos? Sí, profe, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces el primer método es el método lineal. El método de proyección lineal es un método completamente teórico y rara vez se da en caso de que una población presente este tipo de crecimiento. O sea, el crecimiento lineal es que 1 a 1 y eso no se da en la población, no se da, muy rara vez se da, pero se utiliza. Pero ese no se va a dar, o sea, no podemos guiarnos de este solo método para determinar el incremento poblacional. O sea, con un solo método no podemos determinar la población futura. Y el método lineal pues va a ser 1 a 1, es como si la población creciera en línea recta y eso no es cierto, no es del todo cierto, no va a crecer de esa manera. ¿Listo? Entonces ese es el método lineal. Me avisan si puedo cambiar la diapositiva y me prestan mucha atención a lo que les voy a explicar porque voy a mostrar las ecuaciones de dónde salen. Ya, profe. Listo, entonces... Profe, sí, espera sí. un momentico. Listo, profe. ¿Sí logran ver la diapositiva, porfa? ¿Sí Pero logran no. ver? Un poquito borrosa, profe. Bueno, Sí, un Sí, sí, poquito un poco borrosa, borroso. profe. voy a mandárselas en una foto al WhatsApp. Tómense en 2 minuticos y lo que está ahí, plásmenlo en sus apuntes y luego se los explico, pero plásmenlo primero en sus apuntes y verá que es más fácil que me aprendan. Porque si yo les estoy explicando y ustedes están mirando el teléfono, no lo van a ver. Entonces, tómense 2 minutos y plasmen la imagen que les envié al WhatsApp, plásmenla en sus apuntes, ¿listo? Y la explico. Entonces yo le voy explicando y ustedes van mirando sus apuntes y van a entender más fácil. ¿Estamos? Entonces, 2 minuticos, por favor. Entonces, ¿qué pasa con el método lineal? El método lineal, voy a tener un dato aquí, digamos hoy estamos a 10 de septiembre del 2020, voy a proyectar el diseño al año 2045, 2050. Entonces voy a tener un tiempo inicial, un tiempo final, una población inicial y una población futura.
Entonces, ¿qué tengo en la gráfica que está ahí? Tengo aquí abajo, dice, tiempo C sub I. Ese tiempo C sub I significa tiempo del censo inicial. O sea, hoy arranco a proyectar. Desde hoy arranco a proyectar. Tiempo del censo inicial. Y tengo población del censo inicial. Y luego que tengo tiempo del último censo y población del último censo. Entonces tengo dos datos por lo menos. Por lo menos tengo que tener dos datos para empezar a proyectar. Y tenemos que encontrar una razón de cambio o una rata de cambio, como se llama en ingeniería, no sé usted cómo la llamen, es lo mismo. Entonces, es la variación de la población con respecto al tiempo, que es esto que tengo acá, mire, el primer término que dice, variación de la población con respecto al tiempo es igual a un K sub A. Eso es una rata de crecimiento. Esto es una ecuación diferencial de primer orden. La resuelvo. O sea que me queda que la variación de la población va a ser igual a ¿quién? A la rata de crecimiento con respecto a la variación del tiempo. ¿Listo? Y ya saben, tengo tiempo del censo inicial, población del censo inicial, tiempo del último censo, población del último censo. Entonces, integro esta ecuación diferencial la integro. Entonces, tengo la integral de la variación de la población, tiene que ser igual a la variación de la rata de crecimiento con respecto al tiempo. ¿Pero qué población voy a tener? Pues voy a tener la población del censo inicial y la población del último censo. Población del censo inicial y población del último censo. Tiempo del censo inicial y tiempo del último censo. Porque acuérdense que lo que voy a encontrar es la rata de crecimiento. O en otras palabras, lo que voy a encontrar es la pendiente de la recta. Entonces, para poder encontrar la pendiente de una recta, ¿qué tengo que tener? 2 puntos. ¿Sí o no? Cuando hablábamos en sus cursos de cálculo, para encontrar la pendiente de la recta, yo tengo que tener 2 puntos. Entonces, aquí que voy a tener 2 puntos también mínimo, que van a ser ¿quién? El tiempo del censo inicial con la población del censo inicial y tengo que tener el tiempo del último censo con la población del último censo. Y con eso puedo encontrar la pendiente. Entonces integro. ¿Cuál es la integral de la diferencial de P? Pues la integral de la diferencial de P es P, población. Pero población evaluada entre ¿quién? Entre el último censo y censo inicial. Entonces hago evaluación superior menos evaluación inferior, como hacemos en cálculo integral. Entonces sería evaluación superior sería población del último censo menos población del censo inicial. Miren acá. Población del último censo y población del censo inicial. ¿Es igual a quién? A la constante, porque la rata de crecimiento es constante, porque va a ser la pendiente. La puedo sacar de la integral. Entonces, a la rata de crecimiento que está A. ¿Cuál es el diferencial de T? Pues la integral del diferencial de T es T. Y evalúo tiempo del último censo menos tiempo del censo inicial. Menos tiempo del censo inicial. Entonces, ¿qué está haciendo este término aquí? Este término está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces me queda que la rata de crecimiento o la constante o como la quieran llamar, el caso A, va a ser igual a población del último censo menos población del censo inicial dividido entre el tiempo del último censo menos tiempo del censo inicial. Por favor, ¿está claro para todos esta rata de crecimiento? Este caso A, o hay alguna pregunta hasta ahí, por favor. Sí, profe. Está claro. Listo, entonces ya tengo la rata de crecimiento, ya tengo el K, en este caso K sub A. En todas las proyecciones tenemos que encontrar un K. En este caso se llama K, en otro se va a llamar R, en otro se va a llamar K sub G y así sucesivamente, dependiendo del método, en otro se va a llamar R. En el método lineal se va a llamar K sub A, que va a ser mi rata de crecimiento o mi pendiente en este caso. Entonces ya tengo que la rata de crecimiento K sub A es igual a población del último censo menos población del censo inicial, dividido entre el tiempo del último censo menos el tiempo del censo inicial. Y recordemos cuando veíamos en segundo bachillerato, veíamos la ecuación general de la línea recta, porque estamos hablando del método lineal. La ecuación general de la línea recta es y menos y sub 0 es igual a ¿quién? A m, que es la pendiente, que multiplica x menos x sub 0. ¿Quién es y? En la ecuación de la línea recta, y es el punto donde yo voy a llegar, el valor que quiero encontrar, el valor futuro. En este caso sería la población futura. Entonces, por eso en este caso decimos que y es igual a la población futura. Menos y sub 0. Y sub 0 es de donde arranco, desde donde voy a arrancar. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser? Pues va a ser la población del último censo. Recuerden, vuelvo y repito, recuerden que y menos y sub 0 es igual a m que multiplica x menos x sub 0.
Entonces, ¿qué punto voy a tomar entonces para que me entienda más fácil? Voy a tomar el último punto. ¿Y el último punto quién va a ser? Pues la población del último censo y el tiempo del último censo. Y reemplazo, entonces me queda. ¿Quién es Y? Y es lo que yo voy a proyectar. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el valor que quiero encontrar? ¿Y qué es el valor que yo quiero encontrar? Pues la población futura. Menos Y sub 0. ¿Quién es Y sub 0? Pues la población del último censo. ¿Es igual a quién? A la pendiente. ¿Pero quién es la pendiente? La pendiente ya la encontramos que es K, mira. Es K sub A. ¿Que multiplica a quién? A X. ¿Pero quién es X? X va a ser pues el tiempo futuro. Porque voy a encontrar un tiempo futuro y una población futura. Entonces tengo tiempo futuro menos el tiempo del último censo. Menos el tiempo del último censo, porque aquí tengo población del último censo. ¿Está claro hasta ahí, por favor? Y estas dos van a ser fijas, estos dos valores. Población del último censo y tiempo del último censo van a ser fijas. Ellas no van a variar. Y con esa información llegamos a esta ecuación. Entonces ya encontré K. ¿K quién es? Población del censo final o último censo, como quieran llamar, es lo mismo, por favor. Aquí que tengo, aquí tengo K igual a último censo. Es lo mismo que censo final, no se me vayan a enredar. Menos población del censo inicial, aquí lo tenemos como, aquí sí está bien como censo inicial, dividido entre el tiempo del censo final o último censo, es lo mismo, menos tiempo del censo inicial. ¿Está claro? Con esta ecuación yo encuentro el K, o el K sub A, que es la tasa de crecimiento. Y aquí están lo que significa cada uno de esos valores. Por favor, copien esta ecuación. Ya la tienen, pero copien entonces lo que significa cada uno de esos términos. Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Y copiamos esta. Entonces la población futura es la misma, es esta misma, mira, es esta misma, pero lo que pasé fue que este estaba restando, lo pasé a sumar. Pero es la misma, mire, es esta misma. Entonces, población futura, que es igual a la rata de crecimiento, al K, por el tiempo final, por el tiempo futuro, perdón, menos tiempo del censo final, más población del censo final o último censo. Aquí lo mismo, censo final o último censo, es lo mismo aquí, tiempo final, tiempo del censo final o último censo, es lo mismo. Y ya saben que esto es el tiempo futuro. A diseñar, este es el municipio de Magangué. Alguien me había dicho que Magangué, yo le dije que no sabía, este es el municipio de Magangué. Entonces, por favor, copiemos rápido eso. Vamos a empezar a diseñar el municipio de Magangué. Y esa es la población del municipio. Vamos a empezar a llenarlo, no por columnas, sino vamos a empezar a llenarlo por filas. Entonces, tenemos que encontrar primero esta casilla. ¿Esta casilla cuál sería? El K sub A. ¿A qué es igual K sub A? K sub A es igual a la población del último censo o censo final menos población del censo inicial sobre tiempo del último censo menos tiempo del censo inicial. Entonces, esperemos ahí. Entonces, probamos aquí. ¿A qué es igual K sub A? ¿Población de quién? Último censo, ¿cierto? Censo final, señor. O sea que en ese caso sería, ¿cuál es la población del último censo? 86.406, ¿sí o no? 406. 406, sí. Menos población del censo inicial. ¿Cuál es la población del censo inicial? 52.811. Listo. 52.800. Dividido entre el tiempo del último censo, que sería 2018, menos el tiempo del censo inicial, ¿sí o no? O sea que ¿cuánto me da? Menos 1985. ¿Cuánto nos da eso? 1018.0303. Ya le digo. Ah, pero porque no sé si es por eso. ¿Cuánto les da, por favor? Sí, señor. 1018.030. 0.030. Listo. Entonces, ese es el valor que hay acá. Ese va a ser fijo para encontrar toda esa población acá. Toda esta de acá. Ahora vamos a encontrar la de acá.
Entonces, ¿cómo encontramos la de ahí? Va a ser esta, población futura, es la que voy a encontrar ahí. ¿Cuál K? El K que acabo de encontrar, ¿sí o no? ¿Que multiplica quién? Al tiempo futuro. ¿Cuál sería el tiempo futuro ahí? El ¿Entienden, 2023. por favor? El tiempo futuro sería el 2023 porque estoy en esta casilla. Cuando esté en esta casilla, el tiempo futuro, ¿cuál sería? 2028. Cuando esté en esta casilla, pues sería 2033 y así sucesivamente. Entonces, en esta casilla, ¿cuál sería el tiempo futuro? 2023. ¿Estamos? Señor. Entonces tenemos Sí, señor. población futura que multiplica al Pero K que ya lo confirma. encontraron. ¿Es yo? Es que se me entrecortó en el... Da No sé 1018.030. 1018, ¿qué? Perdón. Punto 030. 30. Listo. Entonces vamos Profe, para acá. bueno, y para ayer la del 2023, entonces trabajamos con el tiempo final que sería el 2023. El tiempo Y- futuro sería digo, tiempo 2023. futuro. Futuro, tiempo futuro. Y menos 2020. tiempo del censo final. Espere. Pero dejen que el profesor explique primero, porque es que así uno se confunde. Espere, ya. Entonces, población futura, es la que voy a encontrar, mi incógnita. Listo. Que multiplica acá, el K ya lo encontraron, que es 1000, ¿qué? Perdón. Me lo dicta en el K. 1018.030. Listo. Por tiempo futuro. ¿Cuál es el tiempo futuro? El tiempo futuro es en la casilla que estoy parado. En este caso, el tiempo futuro va a ser 2023. Tiempo futuro. Menos tiempo del último censo o tiempo final. ¿Cuál es el tiempo del último censo? El último censo es 86.406. El tiempo es 2018. ¿Listo? Más la población del último censo. ¿Cuál es la población del último censo? La población del último censo es 86.406. ¿Me dice entender, por favor? ¿Cuánto da la población para el 2023? 91.496.15. Esperemos que los compañeros lo resuelvan y miramos. Da eso. ¿Listo? Da esto, profe. Listo. Entonces usted programa en la calculadora y ya, porque solamente va a variar un dato de esa ecuación. Entonces, porque este siempre va a ser constante. Ahora metámonos con el 2020, con el 2028. Entonces, con el 2028, ¿qué va a variar solamente? Entonces, la población futura es la que tengo que encontrar. El K va a ser el mismo. El tiempo futuro, ¿qué va a pasar con el tiempo futuro? El tiempo futuro va a cambiar. Porque el tiempo futuro va a ser... El tiempo futuro va a ser 2028. ¿Sí o no? Sí, el señor. tiempo del censo final es el mismo censo del tiempo final que es el 2018, creo. 2018. Y la población del último censo o censo final es la misma, que es 86.406. O sea que de esa ecuación solamente lo que voy a variar va a ser estos tiempos. O sea, ustedes programan esta ecuación en la calculadora, y lo único que va a variar, ¿quién va a ser? El tiempo futuro. ¿Me hice entender? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo, entonces por favor rápidamente me dan los datos de esta primera fila. 96.586 para el 2028. La que sigue. 101.677 para el 2033. 106.767 para el 2038. 111.857 para el 2043 y 116.947 para el 2048. Ven, pero tú no estás trabajando con decimales. Es que las poblaciones son totales. Perdón, Decimales. escúcheme, por favor, escúcheme. La población no lleva decimales, la que lleva decimales es la rata de crecimiento. La población es total, no. sí. La población vamos a asumirla para mayores iguales que 5, subo, y para menores que 5 lo dejo en el que está. Sí, exacto, profe, eso fue lo que hice. Pero la población no tiene decimales porque yo no puedo contar
3.402.1 habitantes. O 3.402.5. Bueno, ya si es medio loca, pues ahí mira para dónde coge, para allá o para acá, pero no, pero tiene que ser un número exacto. Sí, profe, ya. ¿Listo? ¿Está claro para todos? ¿O alguna pregunta para la primera fila? Vamos a hacer la segunda fila. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Vamos con Sí, la segunda fila. profe, sí está claro. Sí, señor. Entonces, ¿cómo me quedaría la segunda fila el K? Y ustedes hacen el resto. Ya Es no que dice tomaríamos el K. 85, sino el 90, ¿no, profe? Espere, el K. Vamos para el K. Dice, población, último censo. ¿Cuál sería la población del último censo? Sería 86.406. Listo. Menos población del censo inicial. Pero como estoy parado aquí, para este CAL, ¿cuál sería la población del censo inicial? 55,050. ¿Cuál, perdón? 55.051. La de 1990. 55.051. Perfecto. Dividido entre el tiempo del último censo. ¿Cuál sería el tiempo del último censo? Pues sería 2018. 2018. Menos el tiempo del censo inicial, que sería 1990. ¿Sí está claro para todos? Sí, profe, sí, señor.